bien, ya estamos de vuelta con nuestro invitado Claudio Lara. Él es economista, especializado en políticas de desarrollo y planificación social, magíster en ciencias económicas de la Universidad de Gales y en economía política de la Universidad de Middlesex en Inglaterra, asesor económico de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, y queremos conversar sobre la crisis económica mundial y sus efectos sobre la clase trabajadora nacional. Claudio, ¿cómo está? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Le quiero pedir que nos hable bien cerquita del micrófono, si es posible, que usted se acerque al micrófono o el micrófono a usted, da lo mismo. Muchas gracias. Bueno, ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, evidentemente hay un contexto internacional, Hassan, ¿no es cierto?, de tensión comercial. Todo esto provocado por estas políticas arancelarias. No sé si lo podemos llamar política, porque en realidad es como un vaivén arancelario que... Hay un caos, Claro. no menor. Algunos analistas han señalado que estamos en medio de un reseteo del sistema económico a nivel mundial y que estaríamos entrando en el inicio de una nueva era, donde se cuestiona lo existente, pero sin que surjan normas nuevas. Claudio, usted ¿está de acuerdo con esa afirmación? Y si nos puede dar alguna explicación sobre esta guerra comercial que impulsó Donald Trump y que nos tiene en este caos, como dice Hassan. Ya. Sí, mira, es un tema complejo, muy cambiante día a día. Sin embargo, uno puede tener algunas opiniones aproximativas, ¿no? En primer lugar, la gente que opina que hay como se dice ahí en el texto, un reseteo de la economía mundial, un cambio profundo, una nueva configuración del capitalismo mundial, parte de la base que lo que nos rige hoy día como normalidad es el famoso orden que se conformó a partir del año 1971, ¿no? Que fue como respuesta a lo que se denominó el fin del sistema de Bretton Woods, donde existía cierta estabilidad en el mundo, no solamente a nivel comercial, sino que también a nivel monetario, de flujos de capitales, y por lo tanto descansaba todo eso en la estabilidad monetaria en particular, ¿no? O sea, en la equivalencia del dólar igual oro, ¿no? Bueno, como eso se terminó ese año, 1971, empezamos a vivir un sistema tremendamente inestable, muy cambiante, muy fluctuante, que ha persistido hasta el día de hoy, ¿no? Y ese sistema pretendió organizarse o darle cierto orden a nivel global con la OMC, o la Organización Mundial del Comercio, para que ordenara ese comercio mundial con la participación de todos los países del mundo, incluido China en particular, que después se incorporó. Pero ese orden es el que está en cuestión hoy día, ¿no? O sea, en verdad, a mi entender, lo que se llama ese orden nunca fue un orden, ¿no? O sea, nunca logró asentarse o consolidarse propiamente tal, ¿no? O sea, por lo tanto, las instituciones fueron decayendo en su respeto, en su creencia en lo que estaban haciendo, que era promover el libre comercio a nivel global, y uno de los puntos centrales de esa discusión tiene que ver con el organismo de diferencia o de conflicto entre países, ¿no? O sea, porque Estados Unidos no lo aceptó, y eso viene desde el gobierno anterior de Biden, de otros gobiernos norteamericanos, que Trump simplemente acentúa definitivamente eso, y ahora entrando al tema de los aranceles, los aranceles, en otras palabras, significa justamente meterse en el bolsillo este nuevo orden global que promovía la OMC, y dice, ahora vamos a negociar, pero de acuerdo a mis condiciones, ¿no? De forma unilateral, de forma impositiva, autoritaria. O sea, por lo tanto, termina con toda la lógica de esa idea de la OMC, del libre comercio global, del libre movimiento de capitales, etcétera, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? Claro, como una especie de panorama mundial. Sí.
Para nuestra audiencia, ¿ya? Que ve a Estados Unidos como el gran imperio que tanto daño ha hecho a América Latina en general y a Chile en particular, ¿no? Cuando llegan el bombardeo de la moneda, es un bombardeo de cierta forma con apoyo de la CIA. Sí, ¿Ya? sí. Entonces, este es un país víctima de Estados Unidos. Y entonces hay una cuestión bien rara de escuchar a Donald Trump hablando de Estados Unidos como país víctima del mundo, cuando estamos más bien acostumbrados a verlo como victimario. Claro. Si uno va a los detalles del acuerdo Bretton Woods, hay una contradicción fundamental en los acuerdos originales que crearon este sistema, que querían, de hecho, porque hay una negociación, dicho sea de paso, entre los británicos, poder declinante, y los estadounidenses, poder que está subiendo. Y John Maynard Keynes, gran economista que hizo la negociación con Harry Dexter White, que el negociador estadounidense, que curiosamente después descubrieron que era comunista, pero eso es anécdota bien rara. Sí, que te han pagado de Rusia. Pero en esa negociación, la idea inicial de Bretton Woods es que Estados Unidos iba a subordinarse a un sistema multilateral, que iba a ser un país más en un sistema donde ellos iban a tener que seguir la disciplina del sistema internacional. Eso no lo aceptaron, ¿ya? De hecho, iban a crear una moneda internacional que se llama banco, así como el oro de bancos, para subordinar el dólar. Y Estados Unidos dijo simplemente, no, somos el país que domina, vamos a mantener eso. En los años 70, cuando ya colapsa los ápices que quedaban de esa idea de un sistema multilateral y Estados Unidos aplicó su dominación total. Ellos dijeron, ya, no importa el vínculo entre oro y el dólar, que limita el dólar, sino que nosotros vamos a liberalizar ese sistema. Nos permite financiar nuestros enormes déficits. Eso es lo que quiere decir que Estados Unidos compra un montón de cosas del mundo y nosotros, como los pueblos así del sur, financiamos eso. Estados Unidos tiene lo que los franceses llamaban el privilegio exorbitante, que ellos pueden comprar, si Chile hiciera eso, de comprar más de lo que vende, iría a la quiebra. Estados Unidos puede comprar muchísimo. El pueblo estadounidense está lleno de baratijas producidos en el sur del mundo y nosotros, desde el mismo sur, financiamos eso. ¿Ya? Entonces, acá el déficit comercial que tanto ataca Donald Trump es parte de los privilegios. Entonces, es muy raro, eso es la pregunta que quiero, en simple. ¿Cómo puede Estados Unidos pintarse como víctima en un sistema donde el mismo pueblo estadounidense está beneficiando, enriqueciéndose de ese sistema a costa de nosotros, como el sur global? Y entonces no hay una contradicción básica en Trump que dice queremos mantener la fuerza del dólar y hablar contra un déficit comercial que existe justamente por la fuerza del dólar. Ya. Sí, es una pregunta muy relevante, ¿no? Pero la verdad que, lo primero en señalar de que aparece muy extraño lo que remarcabas tú, de que Estados Unidos hoy día se presente como una víctima del resto del mundo, de países que lo están explotando, por decirlo así, sobre todo a nivel comercial, y como al final de cuentas como la causal de todos los males que están ocurriendo en el propio Estados Unidos, ¿no? Pero eso es parte del discurso, yo creo que para justamente entrar a una mesa de negociación en que él entre con una ventaja de imponer y someter al resto de los países para que negocien y acepten las condiciones que están colocando los norteamericanos, ¿no? O sea, porque la negociación en verdad, como se fue aclarando después del 2 de abril, cuando se apareció el famoso discurso de Trump de los aranceles, fue quedando claro de que había uno de los objetivos, no creo que sea el único, uno de los objetivos era obviamente China, porque como principal causante de este déficit comercial que tiene Estados Unidos con China. Por lo tanto, trataba de atacar a China, pero no solo a nivel comercial, sino que en todos los planos, ¿no? O sea, en definitiva, que los otros países debiliten sus acuerdos que tengan con China en el plano de las inversiones, en el plano comercial, en el plano sobre todo de inversiones críticas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, se ha visto en las últimas semanas cómo ha presionado el gobierno británico, por ejemplo, al gobierno laborista,
para que disminuya sus relaciones con China, aunque el gobierno británico ha dicho que no lo va a aceptar, le da importancia a China como segunda potencia mundial. Y en el caso de Chile también, en la visita que hace la ministra o subrogante a Estados Unidos para seguir las negociaciones con el representante comercial de ese país, también recibe recados, o sea, de que tenía que terminar terminar que Chile no acepte algunas inversiones que está haciendo los chinos en nuestro país, ¿no? Sí, ¿eh? O sea, por lo tanto, en ese caso... Estados Unidos estaría entonces como presionando a nuestro Sí, país obviamente, también sí. para cortar ciertas relaciones económicas que hasta donde yo entiendo ahora dependemos bastante más de China que de Estados Unidos, o estoy equivocada. No, económicamente yo creo que es el gran dilema de Chile, ¿no? O sea, económicamente y en forma sobre todo comercial, nuestro país depende en gran medida, ya sobre el 40% de las exportaciones van dirigidas a China, ¿no? O sea, por lejos mucho mayor, más del doble de las que van a Estados Unidos. Pero sin embargo, a nivel político o ideológico, como que todavía dependemos en cierta medida de Estados Unidos, aceptamos la buena relación, tratamos de buscar un buen acuerdo nuevamente Claro. con China, pero sobre todo con Estados Unidos. Pero ese es el drama, ¿no? Pero mira, yo creo que Súper interesante, como en el fondo el drama sería, geopolíticamente nosotros supuestamente estamos más cerca De el China. el bloque Estados Unidos como pensamiento. Sí. pensamiento, Sí, claro, sí, sí. pero económicamente, Geopolíticamente, claro, estamos sí. mucho más cercanos A China. a China. Y eso es finalmente lo que queremos analizar. Cómo todo esto entramado, ¿no es cierto?, en el que estamos atrapados sin tener mucho pito que tocar, afecta al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras chilenas. ¿Cómo eso afecta entonces, Claudio, directamente? ¿Nos afecta directamente en nuestro bolsillo? ¿Nos va a afectar a futuro? No, por cierto, porque o sea, todo aumento de aranceles implica necesariamente o se traduce en última instancia en un aumento de los precios, ¿no? En un aumento de los precios, Puede pero ser. no solo de lo que viene de Estados Unidos, también de lo que viene de China. No, a nivel global. Po. Perfecto. Sí, porque es En un todas partes. es un efecto global el que está provocando Trump. O sea, no olvidar que los aranceles en diferentes escalas, en diferentes montos, afecta a gran parte de los países del mundo, ¿no? O sea, hay un arancel universal que es el 10% como base, que es el que le tocó a Chile, pero hay otros aranceles después que tratan de apuntar a cómo gravar mucho más a los países que exportan automóviles a Estados Unidos o exportan autopartes a Estados Unidos y otros tipos de materiales como el acero, etcétera, ¿no? Y eso es más o menos del orden del 25% de arancel, que es lo que propuso Trump, ¿no? Y después el arancel ya más especial que va dirigido a China, que apunta ha llegado al 145% de arancel, ¿no? Bueno, obviamente todo eso desordena el mundo, va a generar y en esto están todos de acuerdo, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que eso afecta los precios a nivel global, obviamente afecta no solamente a las empresas, sino sobre todo a las personas, ¿no? Y al afectar a las personas, entonces tenemos ya una serie de consecuencias al bolsillo de cada trabajador o trabajadora o las personas en general, pero sobre todo afecta también la credibilidad, la inestabilidad del mundo, ¿no? Y eso termina, en definitiva, dañando los niveles de inversión, lo que impactará también en el empleo. Bueno, son las dos grandes canales por donde se transmite la crisis arancelaria en particular, ¿no? O sea, el tema de los precios, por un lado, aumento de precios, y en segundo lugar, el tema de la inversión de la economía nacional, en consecuencia impactará el crecimiento de la economía, ¿no? Solo para complementar, Sí, ¿no? por Porque supuesto. hemos conversado varias veces de este ¿En tema serio? y quiero que quede muy claro, ¿ya? Porque
estamos usando muchas palabras como aranceles, Sí, de hecho, cuando precio, ustedes me hablaron del acuerdo Bretton Woods, yo tuve que buscarlo en Google, les reconozco a ambos. Perdón. No, todo bien. Ya. Un arancel es un impuesto. Sí. Un impuesto externo, ¿ya? Entonces, cuando Estados Unidos habla de subir los aranceles, está subiendo lo que cobra a cualquier producto que cruza la aduana estadounidense. Entonces, cuando Claudio dice, aumentan los precios, la primera cosa, el efecto directo es un aumento de precios en Estados Unidos. Acá no estamos hablando del bolsillo chileno todavía. El efecto en Estados Unidos es un aumento de precios. Ahora, lo que pasa es que realmente cuando cruza la aduana es la importadora la que tiene que pagar eso. Pero normalmente es una cuestión que se puede hacer cálculos, nivel de competencia en los mercados. ¿Cuánto de eso se traspasa al consumidor final? Depende, porque hay mucha competencia Claro. y muchas utilidades de algunas empresas van a absorber el costo y no van a ver el aumento. En otros casos van a subir los precios igual porque están los márgenes al filo de sus utilidades. Si no suben los precios van a ir a la bancarrota, ¿ya? Entonces, pero en general lo que pasa es que cuando uno sube el arancel en Estados Unidos, sube los precios para los estadounidenses. Pero el efecto de eso, si las cosas son más caras, la gente compra menos, ¿ya? Hay un desorden que termina afectando los precios en Chile también, porque estamos frente a una posible recesión, que lo más peligroso de eso es que China, que tiene exportaciones a Estados Unidos, se dificultan las exportaciones, hay una crisis en China, o una recesión en China por lo menos, compran menos cobre, y por eso ya empieza a afectar el bolsillo en Chile, empiezan a subir todos los precios, así eso es otro factor, ¿ya? Entonces llega a Chile sí, pero llega a Chile... En forma indirecta. Eso. Que igual es heavy, porque, o sea, en Chile ya el costo de la vida es bastante alto. Somos uno de los países de nuestro continente, versus además los salarios mínimos, digamos, el costo de la vida en Chile es altísimo. Entonces, creo que nos aumente el costo de la vida, digamos, tiene consecuencias fuertes finalmente. Y hay una pregunta que me parece muy interesante que la hace Claudio Pizarro en nuestro chat. Y dice, consulta, dice, las AFPs tienen la plata en Estados Unidos. Con esta guerra, ¿los dineros ahorrados se verán afectados? ¿Se pueden ver afectados los dineros No, de por las supuesto, AFP? sí. ¿Sí? Directamente así. Porque son capitales... Hay mucho invertido en bonos del Estado chileno, ¿no? Hay mucho invertido en activos fijos en el mercado de capitales locales. Hay internacional, menor parte internacional, ¿cierto? Pero igual... están eso casi se va a iguales. afectar. ¿Están casi Sí, iguales? Sí, empatados. Locales y No, a extranjeros. fines del año pasado, algunos meses, fue superior la inversión en el extranjero que la inversión local, ¿no? Ah, miércoles. Y gran parte de la inversión local está, como muy bien se dice, está enfocada en financiar al propio Estado chileno, ¿no? Pero mira, el tema es que, o sea, todo esto, o sea, para que, claro, cuesta a veces explicarlo bien, ¿no? Pero cuando estamos hablando de comercio, estamos hablando de compra y venta, ¿no? Claro. Y toda compra y venta, como ocurre en la vida cotidiana, ya sea a nivel nacional o internacional, se dan en términos monetarios, ¿no? O sea, yo tengo que tener dinero para comprar o para vender, yo recibo dinero, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema del dinero también entra a jugar un rol preponderante, ¿no? O sea, preponderante en el sentido de que en el caso de Chile, tenemos, por decirlo así, una doble moneda, ¿no? O sea, una doble moneda porque para las transacciones internas, o sea, para comprar y vender internamente usamos el peso. Claro. Pero para comprar o vender en el mercado internacional El usamos dólar. otras monedas, Claro. fundamentalmente el dólar, ¿no? Por lo tanto, depende mucho de cómo va cambiando, se va alterando el dólar, si sube, baja, y eso va a afectar, en definitiva, la situación económica del país, ¿no? Entonces, en ese plano, la moneda no solamente tiene impacto en el comercio, sino que también en los flujos de capitales, ¿no? Y en particular, a lo que se refiere a la pregunta, al tema de las pensiones, ¿no? O sea, porque gran parte de lo que está invertido fuera del país está invertido en bonos o en acciones en menor medida, pero también es importante la inversión en Estados Unidos.
y por lo cual ese tipo de inversiones, si sufren un aumento o una baja de la tasa de interés, obviamente va a impactar lo que reciben los fondos de pensión en Chile, no son las famosas AFP, ¿no? Claro. O sea, lo más seguro que durante este mes, ya en el mes de abril, haya una baja de los fondos de inversión a nivel global y particularmente los que se han invertido en Estados Unidos, ¿no? De O sea, hecho, dice, mira, Eli Belli nos dice, fondo A y B tuvieron pérdida en marzo, según la cartola que me llegó de la AFP. así es. Y eso puede ser justamente por las inversiones extranjeras, ¿no? O sea, Claro, en el extranjero. a eso nos referimos al tema de la inestabilidad que hay en el mundo, Claro. o sea, sobre todo a los mercados financieros y en particular a lo que nos interesa a los chilenos, el tema de los fondos de pensiones. O sea, por lo tanto, para los trabajadores, no solamente, o sea, lo que está señalando el tema de las pensiones, ¿no? No solamente para el trabajador actual, sino que para el trabajador en su vida futura, en su vida ya de jubilado, la perspectiva también se va deteriorando, ¿no? Claro. O sea, y eso significa también de que nuevamente surge la pregunta del por qué persisten los fondos privados de pensiones, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué nuestras pensiones siguen dependiendo de un mercado de capitales que es inestable, como lo es estamos absolutamente viendo. inestable y que tampoco presenta alguna perspectiva futura positiva, sino que todo lo contrario, es negativa? Entonces, uno dice, bueno, aquí ya entramos a la discusión de la reforma, el por qué la reforma, que algunos la encuentran muy bonita, muy buena, pero esto fue un remesón muy fuerte para la reforma. En términos económicos, en términos meramente económicos, uno dice, bueno, aquí se está cuestionando la base material de la reforma, más allá de las ideas bonitas y todo lo demás, que algunas pueden ser buenas, pero la base material, lo que significa cómo obtenemos rentabilidad para los fondos de pensiones y, por lo tanto, mejores pensiones en un esquema de capitalización individual, se ve cada vez más negra, ¿no? Entonces, ese es un punto, yo creo que importante para los trabajadores en Chile, ¿no? O sea, que nuevamente lleva a repensar sobre la permanencia de los fondos privados de pensiones, ¿no? Totalmente de acuerdo en eso. Y acá estamos viendo, fíjense, uno de los efectos quizás más indeseados de toda esta guerra arancelaria, que empresarios chinos empezaron a mostrar, como para demostrar que al final todo es chino, que es un poco, sí. Eso es lo que ellos quisieron demostrar. Incluso productos que te venden en Estados Unidos o en Europa como de lujo, también se manufacturan en China. No sé, una cartera que con una marca, qué sé yo, Louis Vuitton, Guess, qué sé yo, todas estas marcas que conocemos que son de lujo, ¿verdad? Que cuesta, no sé, $3.000, por poner un ejemplo, en China la realizan por $300. Y eso es lo que han empezado a subir distintos empresarios chinos, pequeños empresarios chinos, a las redes sociales, con un efecto que, por supuesto, dice, oye, ojo, que no es tan fácil que hoy día, porque lo que se supone que quería lograr Donald Trump era como volver a la idea anterior de que las fábricas estaban todas en Estados Unidos y la gente era obrera y iba y había un pueblo completo que dependía de esa fábrica, qué sé yo. Pero es muy difícil que se pueda como retrotraer eso, ¿no? Como que yo me imagino si ese empresario norteamericano que ahora produce en China o en India, no sé, en otros lugares, llevar esa fábrica de vuelta a Estados Unidos, casi imposible, asumo, no sé. No sé qué piensan ustedes sobre eso. Sí, bueno, esto es No, lo que está haciendo Donald Trump es una locura, porque si realmente uno quiere devolver fábricas con el alto costo de salarios que tiene Estados Unidos, calcularon, por ejemplo, con los iPhone. Un iPhone fabricado en Estados Unidos tendría un costo aproximadamente $3.500. El iPhone es actualmente como $900. Claro. Entonces, si cobran $3.500, no va a haber tanta venta de iPhone. O sea, se baja porque una cosa es querer traspasar los costos a los clientes, pero menos personas tienen la plata para comprarlos entonces. Entonces, sí, realmente lo que tenía Biden, que nunca eliminó los aranceles contra China,
era una cuestión dirigida a ciertos sectores de devolver ciertas capacidades tecnológicas a Estados Unidos en las cosas más innovadoras, de mayor importancia de seguridad nacional. Pero estas aranceles transversales, 10% y todos los demás, no sirven para esto. Es una herramienta mal utilizada, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que el tema a considerar ahí, bueno, en primer lugar es lo que hemos llamado globalización, ¿no? Que es la integración de los mercados. Claro. Pero la integración de los mercados, que mucha gente lo entendió mal, no es que se integre el mercado norteamericano con el mercado chino o con el chileno, ¿no? O sea, en el fondo la integración es más bien una cosa rara porque es una internacionalización, pero que se incorpora a la vida interna de la economía, ¿no? O sea, en el fondo ya deja de existir esto externo, la globalización más allá de la frontera, ¿no? O sea, está dentro, en el caso de nuestro país, está dentro de Chile, de cómo opera la globalización, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, como su lógica fue salir de los mercados norteamericanos para producir de forma más barata, sobre todo en los países asiáticos y en particular en China, obviamente apuntaron a aumentar la productividad en esa lógica, ¿no? O sea, en esa lógica que les permitiera después reexportar hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando uno dice, mira, los aranceles en verdad no están tampoco apuntando exclusivamente a un país en abstracto o a empresas en abstracto, ¿no? Está apuntando, cuando yo hablé del segundo tipo de aranceles, está apuntando a las empresas norteamericanas que fabrican en Vietnam, fabrican en China, Claro. fabrican en Malasia o en otros países y que de ahí exportan hacia Estados Unidos, ¿no? Para que esas empresas piensen y digan, no, exportar a Estados Unidos ahora con los aranceles mucho más altos no conviene y por lo tanto tomemos la decisión de irnos de vuelta a Estados Unidos y fabricar allá, ¿no? Pero eso, tal cual se decía, aparece hoy día como una ilusión, ¿no? Porque las diferencias de productividad, las diferencias de salarios son abismantes, ¿no? O sea, demasiado grandes, ¿no? Claro. O sea, por lo tanto, el tema es que esos países van a seguir produciendo a niveles de productividad mayor que en Estados Unidos, que los países avanzados, ¿no? O sea, no sé, hay estudios últimos, recientemente, el año pasado, apareció un estudio de un organismo internacional que es el Instituto McKinsey sobre productividad global y demuestra que en los últimos 20 años, la productividad global se ha impulsado sobre todo en los países en desarrollo y en especial en los países asiáticos, sobre todo en el caso de China y la India, y muy por debajo de la productividad que está en los países más occidentales y sobre todo los llamados países avanzados, ¿no? O sea, me refiero a Estados Unidos y los países europeos en particular, ¿no? O sea, para que se formen una idea, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de un nivel en los países, como en el ejemplo de Estados Unidos, estamos hablando de un nivel de productividad menos del 1% anual que ha crecido la productividad, ¿no? O sea, la capacidad que tiene un trabajador de producir nuevas cosas en un momento determinado de tiempo, ¿no? Esa capacidad es superada por más del doble, a veces 3, 4 veces por China o por la India, ¿no? Entonces, aunque vuelvan algunas capacidades, van a volver a un ambiente que la productividad también es muy baja. O sea, por lo tanto, van a seguir enfrentando una situación adversa a nivel global, ¿no? O sea, yo creo que eso habría que tener en cuenta, ¿no? O sea, porque en el caso mismo de nuestro país, ¿no? O sea, en el caso de Chile, uno de los grandes problemas que tenemos en Chile tiene que ver también con el nivel de productividad. O sea, más allá de cómo se mide, ¿no? O sea, porque hay una gran discusión de cómo yo mido la productividad en el país en particular, ¿no? Pero lo importante es que Chile está también en esa trampa, ¿no? O sea,
Irónicamente, bueno, yo escribí algo hace poco donde digo hemos convergido con los países avanzados, por fin, ¿Ah? pero convergimos a la mala, pues a la mala porque en el fondo convergimos en términos de productividad. O sea, porque el nivel de productividad en Chile ni siquiera llega al 1%. O sea, estamos muy parecidos a Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, a eso me refiero, convergimos con Claro, Estados Unidos. tenemos ¿no? algo parecido, Sí, pero claro. no sé si es bueno. Excelente. Hassan, ¿querés agregar a esto? Sí, quizás ayuda a entender este escenario complejo, volviendo a este punto sobre el rol de Estados Unidos y esta peculiar idea de Estados Unidos como víctima, que es el discurso del gobierno actual. ¿Ya? ¿En qué sentido Estados Unidos es víctima de China, que es este enfrentamiento de dos poderes hegemónicos? Acuérdense que en los 90 China no fue amenaza, ¿no? Cuando China llegó a la Organización Mundial de Comercio, cuando se llenó el mercado estadounidense con baratijas chinas y empezó una desindustrialización del país, cuando estaban cerrando fábricas, el Partido Republicano y el Partido Demócrata y todos los economistas bien pensantes decían, esto no es ninguna amenaza, eso es la maravilla, que todos pueden comprar cosas baratas chinas. ¿Ya? Nunca fue amenaza. Hoy día, curiosamente, es consenso que Estados Unidos es víctima de China con esta oleada de venta de importaciones baratas. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? En los 90 fue la clase trabajadora sindicalizada que fue víctima de China y entonces la élite celebraba. Hoy en día, porque China muy inteligentemente ocupó esa venta de productos baratos a Estados Unidos, a aprender a hacer cosas de alta tecnología, hoy día está desafiando los monopolios tecnológicos de Estados Unidos. Entonces, la víctima no es la clase obrera estadounidense. La víctima ahora es las transnacionales, las élites, dirigentes, la oligarquía estadounidense. Y eso es lo que está generando este drama. Pero yo insisto con esto, quizás eso debemos mantenerlo como la gran pregunta. Para poder desafiar tecnológicamente a China, porque ahora hemos visto como por ejemplo con DeepSeek, la inteligencia artificial, que China es capaz de hacer cosas más avanzadas que Estados Unidos incluso. Los autos de Elon Musk están en rivalidad máxima con BYD, Build Your Dreams, que es la empresa de autos eléctricos chinos. Hay un enfrentamiento directo. Los aranceles podrían ser útiles, pero no un arancel calculado de esa manera tan simplista, donde la única cosa que hicieron fue poner mayores aranceles a los países con mayor déficit comercial. Eso no tiene nada que ver con la alta tecnología, eso no tiene nada que ver con el empleo. Es una estrategia simplemente contable para tener para tener todos los países vendiendo, comprando lo mismo. Claro. Entonces hay una cuestión muy extraña. Es bien ahí. burdo, ¿no? Es como que, en el fondo, como que estos empresarios, esta gente que no sé si llamarlo empresario en realidad, pero tipo Donald Trump, ¿no? Que son como en realidad medio especuladores también. Entonces como que hacen estas políticas que son tan poco serias, ¿no? Al final es eso. Y dejan la embarrada en el mundo entero, ¿no? Y dejan la embarrada en el mundo entero, digo. Sí, sí. con políticas bien poco serias, desde el punto de vista como de la economía. Sí, sí, mira, bueno, el tema que se plantea es bueno, lo que está en discusión hoy día como gran pregunta, ¿no? Y hay distintas posiciones, pero yo creo que una cosa relevante para el caso de Chile, que yo la venía planteando desde antes, es incluso algo que en Chile no se toca, ¿no? No he visto ningún artículo en el Mercurio ni en el diario financiero, que yo lo recibo todos los días. Ni el Pulso, ni ninguno de esos. Ninguno de esos es el tema teórico, ¿no? O sea, teórico en el sentido del libre comercio, ¿no? O sea, porque cuando hablábamos antes de la OMC, y yo decía de que la OMC levantaba como la gran bandera el libre comercio, que era provechoso para todos, o sea, todos ganamos, se decía en ese momento. Pero esa idea de libre comercio tuvo justamente como fuente de creación dos grandes países o dos grandes imperios que han existido hasta ahora, ¿no? El imperio británico y, en el caso, tenemos último de Estados Unidos, ¿no?
Y sin embargo, estos dos imperios han renegado en la práctica del libre comercio. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué el resto de los países del mundo siguen promoviendo el libre comercio si los padres, los creadores del libre comercio hoy día reniegan absolutamente esto? Y como se decía Trump, además se presenta como víctima de ese libre comercio, ¿no? Entonces, aquí esto es importante porque a mí me llama la atención que el gobierno chileno vaya a Estados Unidos a negociar con los norteamericanos y diga lo que nuestra negociación se basa en el acuerdo de libre comercio que tenemos con Estados Unidos, que se suscribió en el año 2004. Entonces, yo si me pongo desde el lado de Estados Unidos, ¿qué está hablando esta señora? Si lo que estamos haciendo justamente nosotros es tratando de derribar toda esta idea de libre comercio porque ya no nos sirve, ¿no? O sea, por lo tanto, esa es una paradoja que tiene una implicancia práctica, ¿no? O sea, como lo estaba señalando, para las negociaciones, en este caso Chile-Estados Unidos, ¿no? Pero yo creo que ese es un punto crucial a tomar en cuenta, ¿no? Lo otro es el tema, cuando hablaba del tema monetario, eso importa porque va a impactar generalmente el tema de los aranceles en eventualmente una futura recesión, pero hoy día, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, ¿no? O sea, que es el precio del dinero, por decirlo así, ¿no? O sea, porque hay que recordar que cuando hablamos de la inflación refiere exclusivamente a los bienes finales, ¿no? O sea, a los bienes que consume la gente o los servicios que consume la gente, ¿no? Pero, sin embargo, el precio del trabajo y el precio del dinero no lo toma en cuenta la inflación. O sea, esa es una gran paradoja, una cosa insoluble en la teoría neoclásica, en la teoría dominante, o cómo se transmite en Chile. O sea, en Chile dicen, no, los precios se van a ir a las nubes. No, pues si no es así, el precio del trabajo no se va a ir a las nubes, todo lo contrario, puede mantenerse o bajar. Lo que se va a ir a las nubes es el precio exclusivamente de bienes y servicios. Y el precio del dinero también puede ser mayor, como ocurre hoy día, que el precio de los bienes y servicios, ¿no? Entonces, este tema importa porque gran parte de lo que compramos nosotros, lo hacemos en base a crédito, ¿no? Y si sube la tasa de interés o no baja lo suficiente, quiere decir que debido al aumento del precio del dinero, que se mantiene alto, vamos a seguir pagando cosas mucho más caras, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que reclaman justamente los británicos, ¿no? O sea, cuando hablan de la calidad de vida, la expectativa de vida de las personas, tiene que ver con ir más allá de la noción de inflación, ¿no? O sea, el tema no es solamente la inflación de precios de bienes y servicios. El tema es qué pasa con el precio del dinero y el precio del trabajo, porque eso es lo que sostiene la calidad de vida de las personas, ¿no? O sea, eso es lo que sostiene el desarrollo de las personas, claro, la expectativa, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver afectado en nuestro país, ¿no? Porque, o sea, lo dice el Banco Central, lo dice el último informe del día de ayer o anteayer del Fondo Monetario Internacional, las tasas de interés no van a bajar como se venía manteniendo